Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Tenemos acá al magistrado Wellington, creo que... Sí, vamos a ceder el espacio. Sí, vamos a ceder el espacio a él para que él haga. Y luego entonces retomamos los comentarios. Sí, perfecto, sí. Sí, como tú hiciste contacto inicialmente con el magistrado, vamos a permitirte que tú hagas la presentación formal. Sí, el magistrado procurador fiscal del Distrito de Barahona, Wellington, hace tiempo que nosotros le habíamos hecho una invitación al programa. Él, por asuntos de tiempo y de trabajo, no había podido venir. Entonces el día de hoy aprovechamos el momento, no es que no tenga trabajo, sino que él sacó un poquito de ese tiempo que tiene para conversar algunos tópicos interesantes que nuestra sociedad necesita saber de la judicatura y principalmente de la Fiscalía del Distrito Judicial de Barahona. Magistrado. Buenas tardes, Odalí, buenas tardes a todos los jóvenes que se encuentran aquí presentes. Para mí es un honor y un placer, sobre todo que tengo a mi lado al doctor Carlos, uno de los mejores litigantes con los que me he enfrentado aquí en Barahona. Y le doy las gracias por la invitación. Mira, yo te doy el turno para que tú cojas el centro de la... Yo veo que el magistrado tiene un pliego, unos sumarios ahí. Entonces, entiendo que tiene el interés de dar a conocer algún aspecto sobre algún proceso y vamos a permitir que usted de manera libre comunique cualquier inquietud que tenga y luego nosotros como panel podríamos hacerle algunas preguntas. Perfecto. El hecho de que me encuentre aquí en este lugar, sobre todo aceptando la invitación, pero más que todo para poner en conocimiento de la ciudadanía y del país a nivel general situaciones que se están dando que afectan lo que es la seguridad jurídica del país completo, pero nos referimos específicamente en Barahona porque se está dando aquí. Yo como Ministerio Público me preocupa porque estas cosas se quedan dentro de lo que es un Palacio de Justicia y no salen a la luz pública, y debe de salir a la luz pública situaciones como esta, porque si es contra una fiscalía y contra un procurador fiscal, que se supone tiene todo el poder del Estado y que la Constitución le garantiza sus actuaciones, que no será contra un ciudadano común. Yo interpuse una denuncia querella contra 2 jueces de este distrito judicial, el presidente de la segunda sala y el presidente de la primera sala, Manuel Emilio González Castillo y Osvaldo José Santana Fernández, así como un funcionario público de nombre Leonida González Pérez. Esta denuncia se notificó a las altas instancias del Poder Judicial, así como de la Procuraduría. ¿Y por qué nosotros ponemos esta denuncia? Y necesito que presten toda la atención del mundo, sobre todo ustedes que son abogados. Aquí se dio una situación hace ya unos 10 o 15 años aproximadamente sobre una mina de sal que se encuentra en Jaquimelles. Estamos hablando de un proceso donde en principio había un conflicto entre el Ayuntamiento Municipal de Barahona con una compañía contratista que se llama BG y Sal por un asunto contractual. El 20 de octubre del 2011, tengo aquí la sentencia, se produce una decisión en materia de los referimientos. En esa decisión se acoge un pedimento que hace el Ayuntamiento Municipal de Barahona, donde se designa a Leonidas González Pérez como secuestrario judicial de la mina de sal Puerto Alejandro, donde él debía de preservar los bienes hasta que se produjera una demanda a una sentencia definitiva. Esta es la sentencia. Y es muy importante que Carlos tenga esa sentencia ahí porque lo que van a ver a continuación es totalmente descabellado. Ese secretario judicial es puesto en posesión. Mire el acto aquí donde él es puesto en posesión como administrador de la mina. Estamos hablando de que esto es el 12 de noviembre del 2011. El 18 de mayo del 2012 se produce una sentencia definitiva sobre lo que es el referimiento, donde se rescinde el contrato que existía entre el Ayuntamiento Municipal de Barahona y la empresa BG y Sal. Se supone que con esta sentencia definitiva prescribe lo que es un referimiento. Bueno, ¿qué ocurre?
yo no vivía aquí en Barahona ni ejercía aquí funciones, pero me he tenido que empapar de este asunto, un asunto que deben de conocer ustedes más que yo. Se produce un conflicto entre el Ayuntamiento de Jaquimelle y el Ayuntamiento de Barahona por la propiedad de esa mina de sal. Aquí vinieron 3 magistrados del Tribunal Constitucional para dilucidar sobre a quién le pertenecía esa mina de sal. Y ahí estuvieron todas las autoridades. Eso fue el 17 de octubre y el 18 de octubre del 2014. Ahí se mencionan todas las autoridades que estuvieron presentes esos 2 días. Incluso ahí estuvo Leonidas González, administrador secretario de esa mina. Después de ese encuentro, el Tribunal Constitucional se pronuncia y determina, o sea, ya el Tribunal Constitucional, que es la última instancia a que uno debe de recurrir, y declara que las salinas marinas ubicadas en el paraje Puerto Alejandro estarán bajo el control y administración del Ayuntamiento Municipal de Jaquimelles. O sea, ya no hay más nada que buscar. Ahí está claro que cuando el Tribunal Constitucional falla, pero tenemos jueces que están por encima del Tribunal Constitucional en Barahona. ¿Qué pasa? Con la primera sentencia que yo le mostré, la del 2011, unos abogados, el licenciado Fidel Ernesto González Tesano, hijo de Leonidas González, y Julia Mauri Rocha, van donde mí, estamos hablando del 2019, a solicitarme el auxilio de la fuerza pública para que yo ponga a Leonidas González como secretario judicial en esa mina de sal. Y yo le digo, no, ustedes están equivocados. Y le motivo las razones diciéndole que esa sentencia estaba prescrita totalmente, estaba precluida, que eso era inadmisible, ya que con la decisión del Tribunal Constitucional, con la decisión de donde se rescindió el contrato, eso era inadmisible. Pero ellos van, o sea, es el Ministerio Público que tiene facultad de negar o otorgar la fuerza pública. Ellos van donde un juez a decirle a ese juez que el Ministerio Público tiene que otorgarle la fuerza pública en base a su decisión. A ese juez, en diferentes audiencias, interviene el Ayuntamiento de Jaquimelle porque, o sea, estaría perjudicándose que le nombren un secretario judicial cuando ellos tienen ese control de esa mina. Y intervienen de manera voluntaria y a ese juez se le presentan documentación y están en la misma sentencia donde él no puede ordenarle al Ministerio Público que dé una fuerza pública. Primero, porque no es su facultad. Segundo, porque ahí está la prueba de que esa sentencia estaba prescrita. Son tan descarados, discúlpeme. Usted hablaba de 2 jueces ahorita. Sí, estamos en el primero. El primer juez. Este primer juez es el presidente de la segunda sala, Manuel Emilio González Castillo. Ese juez es tan, no sé si ignorante o qué beneficio recibe, que él interrogó a Leonidas González Pérez el día de la audiencia. Y Leonidas González Pérez le dice que sí, que él tuvo posesión, como 4 meses duró como secretario judicial, y entonces es sacado. Claro que tenía que haber sido sacado porque ya eso no le pertenecía, o sea, ya eso era de Jaquimelle. A pesar de todo eso, de que se le depositó la sentencia del Tribunal Constitucional, de que los abogados del Ayuntamiento de Jaquimelle intervienen, él falla acogiendo las conclusiones de estos 2 abogados, de estos 2 bregantes, diciendo que el Ministerio Público debía otorgar la fuerza pública para que sea designado al señor Leonidas González Pérez como secretario judicial. Y condena a la Fiscalía al pago de 1,000 pesos diarios si no cumple con esa sentencia, como astrente. O sea, ya ustedes están viendo como una sentencia del 2011 totalmente precluida, podríamos decir que deja de tener efecto porque ya hay un juez que prevarica, porque eso es un delito, y condena a la Fiscalía. Bueno, independientemente de eso, hacemos lo que tenemos que hacer, interponemos los recursos. No solamente interponemos los recursos, sino que denunciamos por ante las autoridades del Poder Judicial y por ante Inspectoría el comportamiento de ese juez, porque no solamente fue en ese caso, sino en otro caso que fue debidamente documentado y se depositó por ante Inspectoría del Poder Judicial. Interpusimos nuestros recursos de apelación a esa decisión. Se fija la audiencia, viene la pandemia, y en la última audiencia, que es en junio de este año,
ellos, como medida dilatoria, como hacen todos los abogados tramposos, temerarios y litigantes, recusan a los jueces. Estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Todavía no han nombrado unos jueces para que conozcan eso. Pero en el interín, Leonidas González Pérez, mediante el licenciado Jacinto Alevante Mendoza, demanda en liquidación de Astrente. O sea... ¿Esa demanda de qué fecha es? 20 de febrero del 2023. O sea, ahí están demandando a que la Fiscalía y Wellington Mato paguen los 1,000 pesos por día. Exactamente, a los que fueron. correctamente. Estamos hablando de 1 millón. Pero le decimos entonces a ese juez, lo primero que le decimos es: mire, magistrado Manuel, usted no puede conocer esto. A usted usted debe de inhibirse de conocer este proceso. Usted está recusado por nosotros. Él se inhibe, pero en vez de mandar eso a la corte, ¿qué él hace? Designa a Osvaldo Santana Fernández para que sea que conozca la demanda. Lo designa él mismo, él. Sí. Sí, pero en inhibición, el juez está llamado a designar el sustituto. Ok. Ahora, si es recusación, tiene que remitir el expediente a la corte. Bueno, en fin, está Osvaldo. Depositamos nuestra documentación, donde le decimos: mira, hay un recurso de apelación, hay un inventario de documentos, están los actos de alguacil que se notificaron, está la certificación de que hay un recurso de apelación. Vamos a la audiencia, interviene de nuevo la alcaldía de Jaquimelle como interviniente voluntario, se le deposita la documentación donde se establece que hay un tribunal constitucional ya falló, se le establece que habiendo, un recurso de apelación, él debe de declarar esa demanda inadmisible. Él se destapa con otra sentencia prevaricadora, y tenemos que establecer que el delito de prevaricación está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico y se trata de cuando un juez emite una sentencia injusta. Y él alega en su fallo que no hay causa que justifique el incumplimiento de que yo ponga al albergante de Leonidas González como secretario judicial, que yo tengo una actitud obstinada, y condena a la Procuraduría Fiscal de Barahona al pago de 1.102.000 pesos dominicanos a favor de Leonidas González Pérez. Nos vimos también en la obligación de recurrir esa decisión y estamos a la espera de que sea fijada esta decisión. Estas acciones de estos jueces, de este señor Leonidas González Pérez, deben de conocerse porque estamos ante un servidor público, Leonidas González Pérez. Estamos hablando de una persona que incluso se postuló para ser candidata, para ocupar un cargo en la Cámara de Cuentas. Entonces, si esto es contra una fiscalía, si esto es contra una procuraduría fiscal, que tenemos jueces que cometen el delito de prevaricación, que no será contra un ciudadano indefenso. Nosotros denunciamos y pusimos una querella por ante las autoridades, Luis Henry Molina, la Inspectoría del Poder Judicial, Milagros Ortiz Bosch, ya que la Directora General de Ética, Transparencia y Anticorrupción Gubernamental, pero el público debe de saber quién es cada quien. Por eso, por ejemplo, hoy... ¿Usted piensa que la cuestión es moral o es técnica? O sea, una cosa es que el juez llegue a entender el tema técnicamente de una forma, y otra cuestión es que el juez tenga un compromiso con una de las partes y que en base a ese compromiso sea que falle en la forma en que usted entiende que falló. Es que tú puedes utilizar el tecnicismo como juez para todo tipo de argucia. Y en este caso eso fue lo que se prestaron. Sí, yo lo que quiero es, como estamos obviamente en un espacio objetivo, lo que estoy tratando de ver, digamos que un juez llega a entender que en referimiento él tiene la competencia que el juez asumió. Usted considera que no la tiene porque hay unas decisiones previas que debían ser vinculantes al juez. Exacto. Aún así, ese juez llega a entender que en materia de referimiento, daba la naturaleza del tema, que él tenía competencia y falla por
porque de manera técnica se equivoque, digamos. Eso, el fallo, cuando la razón es técnica, no sería delictuoso. Estaría sujeto a la revocación por falta de fundamentos técnicos. Ahora, si falla de una determinada forma porque tiene un compromiso, porque ha recibido el dinero, por ejemplo, ya el fallo sería cuestionable desde un punto de vista penal incluso. Exactamente. Pero en este caso, ¿usted cree que es desconocimiento del juez que falló? No, no es desconocimiento. ¿Usted cree que no? No, es prevaricación. ¿Usted cree Totalmente, claro que sí. Magistrado, ¿quién tiene en estos momentos el control de la mina? El ayuntamiento de Jaquimelle, desde el 2014 que se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, Ahora, hay algo muy interesante, Odalí, y es que si buscamos las informaciones, que eso fue lo que yo he hecho en internet, el gobierno, el actual gobierno prometió invertir una gran cantidad de dinero en esa mina. Y no sé si eso es que le ha llenado los ojos a estas personas en ese sentido. Pero lo que evidentemente se trata de que utilizar el sistema judicial para convertir sus actos ilícitos en lícitos. ¿Cuál es el papel de Levante ahí, magistrado? Abogado. Abogado, ok. De Leonidas González. Ok. Entonces, vuelvo retomando el tema de por qué esto debe de denunciarse públicamente y saberse. Porque, por ejemplo, hoy Osiris de León se puede dar el lujo de decir que hace 23 años yo predije que iba a pasar tal cosa. Yo denuncié el comportamiento de este juez en el 2020. En el 2023 continúa con sus actuaciones. Entonces, no sabemos si es que la libertad que le están dando a los jueces se ha convertido en libertinaje. Entonces, esto atenta contra la seguridad jurídica. Estamos hablando de que un país donde la seguridad jurídica se encuentra de esa manera comprometida, donde hay jueces que se prestan a servirles a abogados para este tipo de cosas, hay que prestarle atención. O sea, no nos podemos quedar que esto se quede en la puerta de un tribunal, que esto se quede nada más en un palacio de justicia. Entonces, si las autoridades del Poder Judicial no investigan, no toman carta en el asunto, que al final se sepa quién no actuó, quién no hizo lo que debe de hacer, porque yo quiero que se sepa que yo he hecho lo que me ha correspondido. O sea, usted como fiscalía, la fiscalía está participando en el proceso sencillamente porque se le solicita una fuerza pública y como juez del otorgamiento de la fuerza pública ha entendido que no. Ese acto que emitió la fiscalía se recurrió. Van donde el juez y ahí es que se produce la sentencia donde condenan a la fiscalía. Pero es un acto, la denegación de la fuerza pública es un acto administrativo. ¿Se recurrió por la vía administrativa? No, se fue por ante el juez Manuel Emilio González. Bueno, o sea, ahí hay un vacío técnico ahí, porque yo puedo no estar de acuerdo con una fuerza pública y si no estoy de acuerdo con ella tengo mecanismos, porque es una decisión, es un acto administrativo ya para este plano, pero entonces van donde el juez del requerimiento para que le tumbe el pulso a la fiscalía. Ahí es que está el problema. Exacto. Y es un comportamiento que siempre se produce, o sea, siempre vamos donde este juez a obligar a la fiscalía. Hoy, por ejemplo, había una audiencia, una demanda, otra de la que se inventan estos abogados, parece que son muy creativos, y nosotros depositamos una instancia diciéndole al juez, no, usted no puede conocer eso, usted tiene que inhibirse porque la fiscalía tiene una querella contra usted por prevaricación. Ni siquiera he sabido cuál fue la decisión que tomó, pero son los mismos abogados creativos y el mismo juez que tienen una persecución contra la fiscalía en asunto de condenarla con sentencias precluidas. ¿Y cuántas sentencias hay en contra de la fiscalía de Barahona por casos parecidos? En casos parecidos como este le puedo mencionar dos. Ahora, por ejemplo, tuvimos que ponerle en su puesto en un momento porque se iban allá a solicitar asuntos que le compete al juez de la instrucción. Por ejemplo, una persona le ocupaban algo, un objeto que era de un proceso penal, e iban por ante el juez de lo civil a solicitar la devolución. Y dije, no, pero espérese, esta no es facultad suya. Y eso se pudo controlar, pero también eso pasaba, que un juez civil ordenaba a la fiscalía que entregara
bienes, objetos que eran ocupados y que estaban sujetos a decomiso. Sí, que entregara un bien que estaba incautado. Incautado, exactamente. Y cuando, ya el Tribunal Constitucional ha establecido cuál es la vía, sí. dónde está la vía efectiva. Lo único es, magistrado, que el país tiene una ambivalencia. El país tiene amparo y tiene referimiento. Entonces, eso es una cuestión a revisar. Recuerdo que hablaba con uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, que él me decía: Carlos Julio, no entiendo por qué los abogados casi no acuden al amparo. Y digo, bueno, porque tienen ahí el referimiento. El único país de Latinoamérica que conserva esta dualidad ahora mismo somos nosotros. Sí, pero doctor, disculpa que le interrumpa, el referimiento debe de producirse cuando ese tribunal está apoderado de lo principal. Sí, aquí sin que el tribunal esté apoderado de lo principal, cualquier creativo de estos abogados ahí interponen un referimiento. Sí, hay referimiento que se puede, o sea, hay referimiento que se puede sin tener una acción principal. Lo que digo es que el Tribunal Constitucional ha dicho que si el juez de la instrucción está apoderado de un proceso, el derecho de propiedad que se discute no se puede hacer ante un juez distinto, no. Tiene que ir como una excepción ante el juez de la instrucción. Pero creo que el tema, usted lo ha comunicado, es un tema delicado a mi modo de ver, porque es la primera vez. Miren, yo no tenía ni idea que usted venía a hablar de ese tema. Pero hay que asumir, hay que asumir la responsabilidad que usted tiene. Ha venido a este espacio a hacer público unas actuaciones que usted considera que no son correctas. Lo que yo no puedo es llegar en principio a entender que pueda ser prevaricación. A mi modo de ver, pudiera ser también desconocimiento de... Peor aún si es de conocimiento, entonces estamos ante un juez inepto que no debe ocupar una posición, porque o sea, es preferible tú que una persona tenga los conocimientos y actúe de manera descarada a un total ignorante que maneje algo tan delicado como el sistema de justicia. O sea, sería todavía peor. Sí, pero acuérdese que las decisiones de los jueces se recurren. Las decisiones de los jueces emitidas en el marco de la ley no implica que siempre ellos interpreten adecuadamente los textos y que hay censura y que las censuras son la revocación de las decisiones. Sí, pero Idal, estamos aquí porque eso es el nacho del derecho. Estamos ante el nacho del derecho. Disculpe, un juez sabe que si hay un recurso interpuesto, un recurso de apelación, no debe abocarse a conocer una demanda. Bien, Vidal, mira, como el tema fue ampliamente debatido, nosotros quisiéramos que el magistrado se vaya sin que él más o menos, ¿verdad? No, hacerle otro tipo de... hay que aprovechar que él esté presente, ¿verdad? Yo quise comenzar por aquí porque esto es un media tour. Era obligatorio comenzar en Barahona, pero esto es un media tour. Lo que pasa es que el magistrado ha venido nos ha planteado un tema, Ovaliz, por su naturaleza, o sea... Es importante, muy importante. Es importante, tú estás tomando en cuenta que él tiene unas piezas ahí, pero es una cuestión también de interpretación. Yo lo que quiero es salvar un poco, porque a mí los conflictos entre jueces y fiscales me huelen mal siempre. Es un problema. Barahona tiene un problema en la justicia. Si tú tienes el fiscal titular de la provincia desconsiderado por los jueces, y si tú tienes 2 jueces de las cámaras civiles denunciados por el fiscal, ahora mismo tú tienes un problemón y nosotros tenemos que salir bien de él. No, pero, ¿usted me entiende, Joaquín Mato? Claro. No es una papita. Yo le he dicho a los abogados que han sido afectados con decisiones, por ejemplo, a los abogados del Ayuntamiento de Jaquimella, que por qué no van e interponen denuncias, o sea, no se querellan. Pero el miedo es que, o sea, ellos tienen y entienden que deben de seguir litigando por ante ese tribunal y por ante ese juez. Entonces, ¿qué dicen ellos? Yo les recurro. No, es así, pero en el caso suyo usted tiene una situación difícil porque usted está condenado en medio de un tema en el que no tiene interés. Exactamente. O sea, usted ha actuado como fiscal y ha dicho, entiendo que la fuerza pública no procede, en la decisión suya nadie la recurre, van ante un juez y el juez le obliga, le tumba el pulso y usted como fiscal entiende que un juez no debe tumbarle el pulso. Hay un problema que tiene que resolverlo la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de manera responsable.
porque si no, entonces la justicia en Barahona nos va a tambalear como el paso a nivel de la 27 sí. Y no sabemos cuántas cabezas caiga y cuántos muertos se produzcan. Sí, entonces, eso mira, hay que evitarlo. Totalmente de acuerdo contigo. Es lo que yo quiero, porque este espacio lo está oyendo el mundo ahora. Magistrado, hay un tema interesante que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que usted aborde. Hace poco tiempo algunos medios se hicieron eco de una noticia de un abogado que hizo una denuncia en su contra. Nosotros quisiéramos que usted, ¿verdad?, por estos medios, me explique más o menos cuál es la situación, las razones por lo que ese abogado hizo alguna denuncia en contra suya. Bueno, que usted tendría que especificarme cuál abogado. No, la mayoría de los abogados mira, que no son... este muchacho del sector que hizo una denuncia contra el magistrado sobre... La mayoría de los abogados que nos favorecemos con decisiones... No sé quién... sí, ¿cómo se llama? O sea, yo no conozco que el fiscal tenga... Sí, hubo una denuncia muy fuerte contra el magistrado, donde se le pedía al magistrado que renunciara por algunas... pero no fue una denuncia, fue alguien que publicó en Facebook algo. Sí, pero eso se le dio eco nacional. Sí, salió publicado. Lo que pasa es que yo veía denuncia como una comunicación formal. No, fue una denuncia, fue a través de los medios de comunicación. Una publicación. Entonces, casualmente el magistrado fue a un medio de comunicación, el magistrado creo que tuvo encuentro con algunos en el departamento de la Procuraduría. Entonces nos gustaría, magistrado, que usted amplíe un poquito ese caso, porque es interesante. Sí, lo recuerdo. Creo que Carlos, que eso creo que se llama el abogado. Fíjate que hasta usted el nombre le es difícil pronunciar. No, es que son demasiadas cosas, pero Carlos sí, lo que ocurre fue que él va donde mí con una situación de un cliente de él que le van a embargar un vehículo. O sea, él va y él quiere que yo le reciba una denuncia. Yo le digo, es que yo no tengo que ver con ese tipo de cosas, porque que si es un embargo por una deuda de una venta condicional, se le puede, o sea, eso no compete a la fiscalía ni a la solicitud de fuerza pública. Incauta usted. Exactamente, él entendía como que el alguacil estaba actuando de manera incorrecta, que no tenía la documentación, ese tipo de cosas, y yo simplemente dije, no, la fiscalía no puede intervenir en ese tipo de temas, porque si la fiscalía interviene en ese tipo de temas, está saliéndose de su competencia. Y él no le gustó la actitud que yo tomé de no prestarle la atención a su caso, y salió a dar ese tipo de denuncias en los medios, pero demuestra un poco de desconocimiento, porque lamentablemente para él y para muchos abogados, la única manera de suspenderme a mí es porque yo cometa un acto reñido con la ley, o sea, algo que viole lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Agotado un proceso de garantía. Entonces tú pedirle que me suspendan por un medio de comunicación, por tu Facebook, ese tipo de cosas, o sea, tú estás, podríamos decir, perdiendo tu tiempo. Y demuestra también un desconocimiento, porque el Ministerio Público no tiene que ver cuando se trata de la ley 483 sobre venta condicional. O sea, ahí no entra lo que tiene que ver con la fuerza pública, eso quedó fuera de la fuerza pública. Pero ya yo había olvidado ese incidente con ese muchacho. Sí, ahí el sistema ha establecido unas reglas distintas, y yo sí pienso, magistrado, que nosotros debemos invitarlo a usted acá, pero hablar de esos aspectos técnicos, al margen de las personas, sino hablar de los procesos, porque a pesar de que vamos a tener ya en el año que viene 20 años de aplicación del Código Procesal Penal, en el ideario de gente que incluso estudió con este código, la gente entiende que los fiscales tienen una espera, unos campos de acción que sencillamente el legislador le quitó de las manos. O sea, ya el fiscal de hoy no es un fiscal que puede intervenir en un conjunto de procesos que son propios de la justicia civil. Antes se permitía eso. Entonces, llegar a esclarecer algunos puntos de eso, y sobre todo hacer una evaluación objetiva de estos 20 años que vamos a tener con el código, con una persona que, como usted, ha estado en jurisdicciones calientes y difíciles. Así es. Porque usted estaba en San Cristóbal, y San Cristóbal no es una papa fácil, y Barahona tampoco. Entonces, me gustaría comprometerlo
para que tengamos un conversatorio sobre fiscalía sin que necesariamente sea el que usted nos presente un caso concreto, sino ayudar a la comunidad a entender ese papel de los fiscales y cómo los mismos abogados también, teniendo una fiscalía de puertas abiertas como la que veo que usted mantiene, pueden aprovechar ese espacio para crecer institucionalmente, y que si en un determinado momento solicitan la fuerza pública, saber en qué casos la fuerza pública usted no la puede otorgar porque estaría también siendo sujeto de persecución. Pues la fuerza pública no se da si no es en base a una legislación moderna que ha avanzado mucho y que garantiza los derechos de las partes que intervienen en el proceso. Sí, el asunto de la fuerza pública, incluso creo que hay una ley en curso en el Congreso, porque la Fiscalía no debería de trabajar ese tema. Eso debe de ser un juez civil. Sí, hay una pretensión de reforma, pero la ley que tenemos obviamente le coloca a ustedes todavía como los jueces, porque son jueces del otorgamiento o de la denegación de la fuerza pública. Yo entiendo que en esa parte se ha convertido, los abogados lo han convertido en la fuerza pública como si fuera otra instancia, y realmente no es así, porque la Fiscalía lo único que debe de verificar es que esa sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es así, pero tiene que evaluarlo, porque es una actuación administrativa. Por eso yo le decía que se puede recurrir a la luz del 69 de la Constitución, es recurrible, pero no ante un juez de requerimiento. Exactamente. Esa es la dificultad. Bien, señores, hemos tenido acá al fiscal de Barahona, Wellington Matos, con quien hemos agotado una jornada de temas interesantes. El tiempo no nos da hoy para seguir con él, pero le vamos a invitar, magistrado, ojalá que pueda ser este año para agendarlo. Sí, claro que sí, nada más tienen que decirme la fecha. Sí, Ovalis, te pones de acuerdo con el magistrado, y entonces abordamos temas así que generan ciertas confusiones, porque muchas veces el problema es de conocimiento, de manejo del conocimiento. Aunque uno cree que somos expertos siempre, a veces podemos tener también nuestras fallas. En ese sentido, le damos a usted las gracias por esta participación y vamos a una pausa porque ya el control nos está casi sacando la fuerza pública.